¿Puede alguien ser condenado por no llorar en un funeral? Hola pochinos, ¿cómo están? Espero estén súper bien y estén teniendo un día increíble. Hoy les voy a presentar un resumen y un mini análisis del libro El extranjero de Albert Camus, una de sus obras más famosas y emblemáticas publicadas en 1942, y que Camus este libro lo presenta con la siguiente frase: en nuestra sociedad, un hombre que no llora en el funeral de su madre corre el peligro de ser sentenciado a muerte, algo que creo sigue sucediendo. Albert Camus fue un filósofo, escritor y periodista argelino que, si quieren ver su historia completa, hicimos un video sobre su biografía que la pueden encontrar en el canal, quedó muy perris. Bueno, lo que nos plantea Albert Camus es una filosofía y un concepto sobre el absurdo, que en palabras simples y algo coloquiales, el absurdo es el buscar ese sentido de la vida y descubrir que realmente pues no tiene ningún sentido. Es como si tú le preguntaras al universo qué sentido tiene vivir y este te respondiera con un silencio, porque el universo, el mundo es muy caótico e indiferente. A partir de esto, vamos a comenzar con el resumen, después voy a dar mis primeras impresiones y al último vamos a dar un análisis en base a cosas que yo investigué. El libro se divide en dos partes. La primera parte se centra más como en conocer al protagonista, nos relata más como cómo es su vida diaria y prepara el escenario para comenzar el clímax de la historia, que en la segunda parte se desarrolla este clímax y se resuelve el conflicto en general de la historia. Como primera parte nos presentan a Mersault, el protagonista, al cual le acaban de dar la noticia de que su madre ha fallecido. Este había metido a su mamá en un asilo, pero lo sorprendente e interesante es que Mersault no muestra ningún tipo de tristeza o tal vez arrepentimiento, ningún tipo de emoción asociada a la muerte de su madre. Él simplemente como que le da igual. Como que él estaba más preocupado por su trabajo. De hecho, cuando llega al asilo le preguntan que si quiere ver a su madre, al cual él responde que no. Y el día de su entierro, para comprender un poco más la indiferencia que él tiene, el día que entierran a su madre, pues en la mañana él tiene este pensamiento. Hacía mucho que no iba al campo y sentía el placer que habría tenido en pasearme de no haber sido por mamá. O sea, no tenía ningún tipo de sentimiento. Después de esto, pues todas las personas alrededor les llama la atención que no esté triste, o las emociones normales que tendría alguien cuando acaba de fallecer su madre. Les llama mucho la atención, a lo cual Mersault piensa, pues yo no tengo la culpa de que mi madre haya muerto. Y bueno, a partir de aquí pues ya se empieza más como a relatar cómo es su vida cotidiana de Mersault. Justo de cuando regresa a su casa después de haber ido al entierro de su madre, pues él va a bañarse a los baños del puerto y ahí se encuentra con una excompañera de trabajo llamada María, la cual pues a partir de ahí se hace como su novia, su amante, y con ella también expresa mucho esta indiferencia que él tiene hacia sus sentimientos, porque en una ocasión María le pregunta que si la ama y le responde que eso no es de importancia, pero que cree y le parece que no la ama, pero aún así acepta casarse con ella. Otro personaje que se nos presenta es Salamano, uno de sus vecinos, el cual tenía un perro que siempre sacaba a pasear a cierta hora del día, y como que todos estos personajes representan esa parte emocional que el Mersault no tiene. Otro de sus vecinos, llamado Raymond, que es una pieza clave en la historia, se empieza como a acercar a Mersault, pero lo empieza a meter en varios problemas, porque el tema con Raymond es que él tiene más bien una expareja que le había sido infiel. Entonces Raymond quedó como con ese coraje, ese resentimiento, y quería castigarla para pues sentirse satisfecho, a lo cual le pide a Mersault que escriba una carta para hacer que su expareja vaya a su departamento, a lo cual Mersault acepta escribir la carta porque pues simplemente cree que Raymond está en su derecho, tiene la razón de que lo engañaron, y pues es algo que no le da como mucha importancia. Pero a partir de esta carta, Raymond logra su objetivo porque su expareja va a su departamento y bueno, ahí la humilla, le pega y bueno, puras cosas malas le hace. El caso es que llega la policía y citan a Raymond a la comisaría,
a la cual va Merceau como testigo, simplemente a decir que pues lo engañaron y por eso había hecho esos actos, y Raymond simplemente queda con una advertencia. Después Merceau, María y Raymond van a la cabaña de uno de los amigos de Raymond llamado Mason, porque Raymond ya consideraba a Merceau su gran amigo, su gran camarada. Pero a partir de aquí, a raíz de lo que había ocurrido con su expareja, se da cuenta de que lo empiezan como a seguir o a observar un grupo de árabes, entre los cuales uno de ellos era el hermano de su expareja. Y justamente yendo hacia la playa se percatan de que el grupo de árabes los está siguiendo. Y ya estando en la playa, Merceau, Raymond y su amigo Mason deciden ir a enfrentar a los árabes, que en realidad nada más eran 2 personas. Entonces solamente peleó Mason y Raymond. Pero los árabes traían un cuchillo y hirieron a Mason, por lo que ellos se tienen que regresar a la cabaña a atender a Mason. Para este punto, Raymond estaba molesto de que dañaran a su amigo, por lo que decide regresar a buscar a los árabes con Merceau. Los encuentran en un como tipo de manantial, pero Raymond traía una pistola. Entonces al llegar al manantial, Raymond le da la pistola a Merceau para que cuando él se acerque a los árabes, si estos se llegan a poner agresivos, pues Merceau debe disparar. A lo que Merceau también le da igual, porque piensa como de si dispara o no, es lo mismo. Y ya cuando Raymond se acerca, pues los árabes se percatan de que trae una pistola, entonces se alejan inmediatamente, y ya con esto como que Raymond ya queda más tranquilo y satisfecho, por lo cual se regresa a la cabaña. Pero al llegar a la cabaña, a Merceau le da como flojera tener que contarle a María y a la esposa de Mason todo lo que ha pasado, entonces decide pues simplemente ir a caminar a la playa. Pero cuando va a caminar, pues se describe que ya hay un calor muy sofocante, muy fuerte. Y de pura casualidad, Merceau llega de nuevo al manantial donde estaban los árabes, donde se encuentra uno que supuestamente es el hermano de la expareja de Raymond. Curiosamente les digo, llega al manantial y pues él todavía traía la pistola y tenía muchísimo calor, o sea, destaca mucho el calor que en ese momento él sentía, estaba sofocado, que en ese momento al llegar al manantial agarra la pistola y aprieta con todas sus fuerzas y pues termina disparándole al árabe y pues obviamente lo mata. Y este fue el crimen que comete Merceau. A partir de aquí ya comienza la segunda parte, comienza con los interrogatorios, primeramente de un abogado, el cual le cuestiona su incivilidad, a lo que él responde. Le expliqué que tenía una naturaleza tal que las necesidades físicas alteraban a menudo mis sentimientos. También le asignan un juez instructor, el cual su misión es como que crean Dios para que se pueda arrepentir de lo que hizo y pues su castigo sea menor, no le den un castigo tan fuerte. Pero pues Merceau no cree en Dios ni en nada de esto, es prácticamente ateo. Y de hecho cuando Merceau dice esto de que él no cree en Dios, el juez no lo puede creer, o sea, porque dice todos los hombres creen en Dios, no puede ser que tú no creas. De hecho le dice algo así como de ¿quieres que mi vida carezca de sentido? O sea, porque pues no lo puede creer que no crea en Dios. Le dan 11 meses de instrucción en los cuales el juez instructor pues prácticamente se rinde con él, o sea, ya no intenta persuadirlo. De hecho le ponen el apodo de Anticristo. Y ya después de esto, Merceau empieza como a narrar cómo fueron sus primeros días en la celda. Primero tenía pensamientos de hombre libre, se imaginaba y tenía los deseos de estar en la playa, sentir el mar. Después empieza a tener pensamientos de presidiario, de toda la rutina que llevaba dentro de la cárcel. Y empieza a tener problemas de sueño, mata el aburrimiento con recuerdos, empieza a recordar cada detalle de su apartamento, empieza a tener deseos sexuales, abstinencia al cigarrillo porque se los quitaban, pérdida de noción del tiempo. Y hay una hora que llamaba la hora sin nombre, porque prácticamente veía su propio reflejo en el tragaluz y se percataba de su propia voz y se daba cuenta de que todo ese tiempo había estado hablando solo. Se da cuenta como de la soledad que está viviendo. Llega el momento del juicio con la audiencia donde están los periodistas, el alguacil, los jueces, todo lo que conlleva todo el proceso legal. Y algo muy curioso es lo que piensa Merceau en ese momento cuando él está ahí con la audiencia y esperando pues su turno. Dice: la extraña impresión que sentía de estar de más en aquel lugar
de ser un poco un intruso. O sea, se sentía ajeno, extraño en esa situación en la que se encontraba. Y bueno, ya comienza todo lo que es la audiencia, llegan los testigos que superan prácticamente todas las personas que conocía Mersault y que se presentan en la historia, dan su testimonio. Y aquí lo curioso es que después de esto, el crimen por el que Mersault está ahí, de ser primer plano pasa a estar en un tercer plano, porque ahora en primer plano se le juzga primero por haber llevado a su mamá a un asilo y segundo por no haber mostrado ningún sentimiento, no haber llorado en el funeral de su madre. O sea, eso es lo que se juzga, o sea, sin piedad, y por lo que se le recrimina. De hecho, el juez dice: yo acuso a este hombre de haber enterrado a su madre con corazón de criminal. O sea, su crimen normal de que había matado a un hombre se olvida totalmente. Lo sorprendente, y cuando yo llegué a esta parte la verdad me impacté mucho porque no me lo esperaba, y es que lo condenan a muerte. O sea, por esa situación por la que es juzgado es condenado a muerte. Y a partir de aquí el texto se empieza a tornar un poco como desesperante, como cuando tú estás pensando mucho, tratando de entender algo que como que va muy rápido todo lo que estás pensando, y es que Mersault trata de entender por qué le están poniendo esa condena, o sea, por qué lo juzgaron de esa manera si ni siquiera y casi no le preguntaron nada. De hecho, él menciona que lamenta no haber escuchado casos así de juzgados para ver cómo podía haber evitado que lo condenaran de esa manera. Y empieza así mucho a pensar, incluso tiene como la esperanza de que sea perdonado, de que empieza incluso a pensar qué pasaría si en ese momento la guillotina falla. Trata como de escapar del engranaje, pero al final termina de nuevo atrapado en el engranaje. O sea, trata como de ver una solución para salirse de esa situación, pero no la encuentra. Incluso llega a considerar que puede ser perdonado la indultación, pero esto es muy poco probable. En estos momentos lo está buscando un padre que quiere hablar con él, pero Mersault lo rechaza 2 veces hasta la tercera vez que logra entrar el padre a su celda. Y bueno, prácticamente le empieza a decir de que debe sentirse arrepentido para que Dios lo pueda perdonar y que pueda limpiar ese pecado que él cometió. Pero Mersault pues le dice que no cree en Dios, que cómo se va a arrepentir si no tiene sentido si él no cree en Dios. Y así el padre le sigue insistiendo, cuestionando por qué no cree en Dios y por qué no se quiere arrepentir, hasta que llega un punto en que Mersault se harta y literalmente explota, vacía todo su corazón con el padre. O sea, empieza a gritarle un montón de cosas que él traía guardado de todo lo que le estaba ocurriendo. Empieza como un tipo de desahogo con el padre, hasta que pues se retira llorando. Y con este desahogo que tiene Mersault, que es muy curioso una de las cosas que le dice, que es: ni siquiera estaba seguro de estar vivo, pues vivía como un muerto. Me parecía tener las manos vacías, pero estaba seguro de mí, seguro de todo, más seguro que él, seguro de mi vida y de esta muerte que iba a llegar. O sea, después de este desahogo, él ya empieza y acepta totalmente su muerte. O sea, ya no tiene miedo de morir y la acepta sin más. Y bueno, así es como termina esta historia, y así termina mi resumen. Bueno, mis primeras impresiones cuando se va narrando cómo es Mersault, esta apatía, insensibilidad, lo primero que pienso es que Mersault tal vez tiene un vacío existencial, porque pues por experiencia personal, cuando tú sientes que tienes un vacío, tienes la apatía, o sea, por todo lo que te sucede sientes apatía. Entonces mi primera impresión es esa, de que tiene un vacío, pero una especie de vacío como inconsciente, o tal vez que él sea el mismo vacío. Y también que es una persona que todas las situaciones que le están pasando no encaja en la sociedad en la que está, porque es una persona totalmente diferente y van como al contrario y contrarrestando a todas las personas que le rodean, ¿no? Que sí te expresan sentimientos, que tienen un lenguaje emocional, pero él no lo posee. Investigando me di cuenta de que el absurdo tiene un papel muy importante en esta historia, sino que es el tema principal de la historia.
Y es que el absurdo lo podemos ver reflejado de dos maneras, tanto de la parte de Merseault como que Merseault representa el absurdo en sí mismo por las situaciones que él comete, de que prácticamente no tiene sentido, o sea, de que haya disparado al árabe porque tenía mucho calor, o sea, todas esas situaciones que no tienen sentido pues representan a Merseault como el absurdo, o la escena en que el padre pues le cuestiona su creencia de Dios y él creía pues que todos los hombres creían en Dios, pero al toparse con Merseault y que él no crea en Dios, pues prácticamente como que le quita el sentido a su vida y no puede creerlo, no hay una respuesta lógica para él en ese no de Merseault. Y la otra forma en la que se puede ver reflejado el absurdo es de la sociedad hacia Merseault, o sea, la sociedad representando el absurdo para Merseault. Cuando lo condenan a muerte, que él trata de entender por qué se le está condenando de esa manera, porque no tiene lógica, o sea, de que lo hayan condenado a muerte por el simple hecho de no haber llorado en el funeral de su mamá. O sea, no tiene sentido, no tiene una explicación. Se puede ver también desde ese punto para Merseault. Y trata como de buscar una respuesta, pero no la encuentra. O sea, como decíamos, hay un total silencio en buscar esa respuesta. Otro de los aspectos importantes dentro de la historia es que yo me di cuenta de que se repetía mucho el calor, o sea, y en aspectos, por ejemplo, cuando ocurre la muerte de su madre, cuando están en el entierro, se narra de que hay muchísimo calor, o sea, hasta se describe de que están sudando, incluso uno de los amigos de su madre se desmaya porque hay muchísimo calor. Y la otra es cuando comete el crimen, que se enfatiza mucho en que hay mucho calor y que esa es la razón por la que cometió el crimen. Y cuando es el momento del juicio, también Merseault dice que hace mucho calor dentro de donde están. Entonces se me hizo muy interesante y me puse a investigar qué significaba el calor. De primera impresión me daba de que era como una especie de pesadez como existencial que tal vez Merseault sentía. Y hay muchos significados que se le pueden atribuir al calor, pero siento que la que tiene más peso es que es por una razón de malestar existencial o una tipo de agresión de la sociedad hacia Merseault, como esa representación de que lo atacaran por ser diferente, o sea, porque él era muy honesto, de que no tenía sentimientos, de que él era indiferente. Entonces sí, como ese malestar existencial y tal vez una especie de carga que él traía por ser diferente y no tener ese lenguaje emocional que todos poseían. Y a pesar de todo, era feliz, o sea, él como en dos partes del libro, él menciona que es feliz, pero sí le abrumaba mucho que las personas cuestionaran sus acciones, cuestionaran su forma de ser, su personalidad. Y otro punto muy importante es sobre el autor y su obra, porque ya teniendo la noción de la biografía de Albert Camus, pues al leer esta historia como que encontré muchos clics dentro de su vida, porque creo que aquí el autor Albert Camus se refleja mucho con Merseault, se proyecta mucho más bien con él. Para empezar, porque Merseault es argelino y pues Albert Camus también es argelino. Uno de los puntos más importantes es de que en la historia se menciona de que Merseault, su padre, tenía una cierta como tipo repulsión hacia la condena de muerte, algo que en la vida real el padre de Camus también tenía. Y en la historia también se menciona que Merseault no conoció a su padre, lo cual también Albert Camus no conoció a su padre. Y otra de las cuestiones es esa, que Albert Camus estaba muy en contra de la condena a muerte, muy en contra, o sea, hablaba muchísimo de eso y lo ponía en situaciones así como muy absurdas. Y eso también se ve muy reflejado aquí en la historia. Y en mi opinión considero que Camus sí se proyecta mucho en Merseault. Y ahora hablando un poco del tema de la muerte, que también es muy importante mencionar y muy interesante cómo al final Merseault termina aceptándola, argumentando pues de que todos llegamos a ese punto en algún momento de nuestras vidas, que todos vamos a ser condenados en algún momento, pues termina simplemente aceptándola. Y en ese acto de aceptarla es donde él como que
se siente ya libre y liberado de ese miedo que él traía. Y es un tema también muy interesante dentro de esto. Ahora hablando sobre el extranjero. Pues extranjero es extraño. Y vemos que aquí Marcel se sentía, ya lo he mencionado, pues que no encajaba, se sentía un intruso, incluso lo llega a decir él. Y bueno, esto ya es como más reflexión personal de esas veces en nuestra vida en las que nosotros también nos hemos sentido que no encajamos, nos hemos sentido un extranjero en esa situación. Y pues también como Marcel tratamos de hallarle como ese sentido. Creo que en algún momento sí nos hemos sentido como ajenos a algo, incluso ajenos a nuestra propia vida. Y esta historia sí te deja como con una crisis existencial, porque te deja con la pregunta de ¿y tú por qué haces lo que haces? Y con esta cuestión, ¿no?, de ser un extranjero. Y bueno, pues todo esto son opiniones propias, no se lo tomen tan literal, o sea, pues es prácticamente lo que yo saqué de lo que investigué y de las impresiones que yo tuve con la lectura. Más bien ustedes díganme si ustedes han leído este libro, qué les ha parecido, díganme en los comentarios si están de acuerdo con lo que dije o no están de acuerdo. Me gustaría mucho leerlos. En general, creo que es una lectura que vale la pena, o sea, es un libro que yo sí recomendaría leer, aunque sí te queda con un poco de crisis existencial, pero sí vale totalmente la pena leerlo. Sí es un espejo muy incómodo de esa búsqueda del sentido de alguna forma que para Camus resultaba ser totalmente absurda. Y pues no, Camus no invita como a rechazar eso. Camus invita a aceptar ese absurdo, no a rechazarlo, sino a vivir aceptando pues de que la vida es eso, la vida es absurda, ¿no? Y bueno, espero les haya gustado mucho el resumen, y los que no han leído el libro, a veces aunque te des una spoileada como que te dan ganas de leer el libro, incluso cuando es una película ves el resumen y te animas a ver la película en ocasiones. También pasa con los libros. Y bueno, espero les haya gustado mucho este resumen. Pronto seguiré subiendo nuevos resúmenes de otros libros. Igual si ustedes quieren que lea algún libro en específico y dé una opinión o un resumen, díganme en los comentarios, que yo con gusto los estaré leyendo. No olviden suscribirse porque también hacemos videos de poemas ilustrados, cuentos ilustrados. Así que no se pierdan nada del contenido. Nos vemos en un próximo video, puchinos. Los quiero mucho.